Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es patatas rellenas. Hoy una receta para chuparse los dedos y encima facilísima de preparar. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar adobando nuestra carne. Yo tengo aquí 500 gramos aproximadamente de carne picada de pollo, pero perfectamente podéis cambiarla por la carne que a vosotros más os guste. A continuación añadimos una cucharada de cebolla en polvo y de 2 a 3 dientes de ajo. Esto va a ser un poquito al gusto, pero para que os hagáis una idea, yo he añadido 2 dientes de ajo bien picaditos y una cucharada de perejil. Como estáis viendo, mi perejil es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Y a continuación vamos a añadir, como siempre os digo, sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Ahí un poquito más y una vez ya lo tenemos, que nos toca mezclar muy bien estos ingredientes que acabamos de añadirle a la carne. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, añadimos 100 gramos de queso rallado. El queso rallado, el que más os gusta a vosotros o el que tengáis en ese momento en casa. Yo, por ejemplo, estoy añadiendo en este momento un queso manchego y una cucharada de queso crema. Ahí le añadimos. Ayudo un poquito, aprovecho lo que queda aquí en la cuchara y una vez ya lo tenemos, de nuevo vamos a mezclar. Mezclamos bien, ahí para que quede bien repartido. Y una vez ya nuestra carne la tenemos bien mezclada, la vamos a dejar reposar en la nevera durante unas 3 a 4 horas para que coja bien todos los sabores que le acabamos de añadir. A continuación yo tengo aquí 4 patatas que tengo lavadas, peladas y están crudas, no les he hecho nada. Ahora las vamos a vaciar. Las podemos vaciar con una cucharadita de estas chiquititas de café que se vacían muy bien, o como es en mi caso que yo las voy a vaciar con un sacabolas. Vamos a vaciar la patata con mucho cuidado de no llegar hasta abajo. Ahora os muestro cómo la tenemos que dejar. Mirad, una vez ya la tenemos vacía, mirad, tenemos que tener el cuidado de no llegar hasta abajo. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las patatas. La cantidad de la patata es a lo que vosotros necesitéis para hacer la comida. Mirad, a continuación, una vez tenemos toda esta carne que tenemos de la patata, esta carne no se tira. Y la podéis trocear si queréis. Yo, por ejemplo, la voy a dejar así porque como la he hecho en bola, me va a venir genial luego para cuando lo lleve a emplatar, que dé un toquecito así como de decoración. Ahora, a continuación, vamos a añadirle sal a la patata tanto por arriba, como me estáis viendo en la imagen. Igualmente vamos a hacerlo también por abajo. Vamos a añadir sal por ambos lados. Ahí. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a añadir pimienta negra molida. Y lo vamos a hacer solamente por la parte de arriba de la patata. Ahí, que le caiga la pimienta dentro de la patata. Y una vez este paso ya lo tenemos, vamos a rellenar nuestra patata con la carne que hemos preparado. Le quito el fil y mi carne ha estado reposando dentro de la nevera durante 4 horas. Nada, comenzamos a rellenar nuestra patata y según vamos rellenando vamos a ir haciendo un poquito de presión para que luego la patata quede bien rellena por todos los lados. Ahí vamos apretando con cuidado también para no romper la patata. Ahí la rellenamos bien. Nada, es una receta súper fácil. Ahora os digo que tiene un bocado impresionante y el sabor ya buenísimo. Añadimos un poquito más. Hacemos presión. Y según vamos haciendo presión, no sé si notáis que pide un poquito en este lado. Le voy a añadir un poquito más. Ahí, con este poquito va a ser suficiente. Pues este mismo paso lo vamos a volver a repetir con las patatas que hayamos elegido nosotros, con la cantidad de patatas que nosotros necesitemos en ese momento. Ahí, relleno el resto. Y una vez este paso ya le tenemos, le voy a añadir de nuevo un poquito de pimienta, porque al rellenar la patata se la he quitado yo con la mano. Entonces de nuevo repito este paso. Y una vez ya la tenemos, a continuación, mirad, en el plato tengo harina de trigo común, la de todo uso. Y solamente vamos a rebozar nuestra patata por la parte que tenemos la carne. Por el otro lado no hace falta. Mirad, ¿veis? Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las patatas. A ver, rebozo otra para que veáis. Solamente rebozamos por la parte de la carne. Nada, súper fácil.
Y una vez este paso ya lo tenemos, a continuación vamos a colocar una cacerola en el fuego. Le vamos a añadir aceite. Dejamos que el aceite nos coja bien su temperatura porque queremos dorar luego nuestra carne. Una vez el aceite nos ha cogido bien la temperatura, vamos a comenzar a dorar nuestra patata. Lo vamos a comenzar a hacer por la parte que tenemos la carne. Así como estáis viendo en la imagen, vamos a comenzar a dorar la parte donde tenemos nuestra carne. No le va a dar tiempo a cocinarse, solamente es para que coja color y darle ese sabor a sartén, a plancha, un sabor especial, muy rico. Ahí doramos bien. Vamos vigilando a ver cómo tengo esta. Una vez vemos que ya la tenemos por este lado, hacemos el mismo paso por el otro. Esta, como le falta un poquito, le doy la vuelta, que se siga terminando de hacer. Le damos la vuelta y la vamos a dorar, como os digo, por todos los lados. La sujeto así un poquito hasta que me coja un poco de color la patata. Y una vez vemos que nuestra patata está dorada por todos los lados, como estáis viendo en la imagen, es el momento de sacarla de la cacerola. La voy a ir dejando en un plato, mejor dicho. Y una vez ya las tenemos, sacamos el resto. Y ahora nos vamos a liar con la salsa. Las patatas en este momento reservamos. Ahora el siguiente paso, en la misma cacerola y en el mismo aceite que hemos hecho nuestras patatas, lo vamos a aprovechar porque está cargado de sabor, del sabor de la carne y de la patata. Pues aprovechamos el aceite ese que teníamos en la cacerola y le vamos a añadir de 2 a 3 dientes de ajo bien picaditos. Los doramos ligeramente y una vez ya los tenemos dorados ligeramente, añadimos 2 cebollas que tengo cortadas en juliana. Mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo y ahora a continuación añadimos también una zanahoria. De nuevo voy a mezclar un poquito porque a continuación rápidamente vamos a añadir la patata que habíamos reservado, esa patata que habíamos sacado para vaciar nuestra patata que acabamos de rellenar. En este momento añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahí añado la pimienta negra, con esto va a ser suficiente y una vez ya lo tenemos mezclamos y pochamos bien la verdura y la patata. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a darle un toquecito con coñac. Vamos a añadir 50 mililitros de coñac. Perfectamente, si queréis lo podéis cambiar y hasta incluso si no podéis tomarlo o no os gusta perfectamente este paso os lo podéis saltar. Vamos a dejar que evapore un poquito el alcohol y cuando ya el alcohol ha evaporado, a continuación vamos a colocar nuestra patata. Ahí. Le hacemos un huequecito si hiciera falta, como acabáis de ver ahora en la imagen. Las vamos colocando y una vez ya las tenemos vamos a añadirle caldo de carne. Yo aquí tengo 700 mililitros de caldo de carne, pero no voy a utilizarlo todo. Nada, voy a ir viendo hasta dónde tengo que añadir. Aproximadamente vamos a añadir de caldo hasta media patata. Ahí, con esto va a ser suficiente. Y ahora vamos a dejar que comience a hervir. Ay, esperar que esto quema, le pongo ahora sí, mezclo un poquito así. No lo muevo para que no se rompa la patata y ahora vamos a dejar que rompa a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, vamos a bajar a un fuego medio y la vamos a dejar cocer durante 30 minutos aproximadamente. Tapamos y dejamos cocinar. Para comprobar que nuestra patata la tenemos, pinchamos ligeramente y si está tiernecita y blanda, es que sabemos que la tenemos. Ahora, si queréis ligar la salsa, a nosotros es que nos gusta así, pero si queréis ligar la salsa podéis coger un poquito de patata, un poquito de caldo, triturarla, añadirla al resto de la salsa, mezclar y os liga la salsa. Que también la queréis ligar con un poquito de agua y una cucharadita de maicena y ir añadiéndola hasta que la salsa la tengáis ligada a vuestro gusto, también lo podéis hacer. Yo, como os comento, la voy a dejar así porque es como más nos gusta, porque luego una vez se enfría, como ha soltado toda la fécula de la patata, va a espesar, va a coger más cuerpo. Pues nuestra patata ya la tenemos lista para emplatar.
No me digáis que no. Mirad, aquí ya lo tenemos. Una presentación perfecta para cualquier momento. Comida de diario, comida de celebración, de reunión. Esto es una receta que vale para todo. Mirad, os voy a partir la patata para que veáis cómo queda el bocado por dentro, que es impresionante. Acerco un poquito la cámara porque quiero que no os perdáis ningún detalle. Partimos un trocito. ¡Ay, madre mía, qué olorcito desprende! Tiernecita, cargada de sabor, mirar todo el jugo que suelta el pollo en este caso, mirar todo el líquido que coge la patata súper tierna. ¡Buah! Nada, súper fácil como habéis visto, una receta como os decía, perfecta para cualquier ocasión. Mirad, os voy a partir también un poquito de esta bola, mirad qué tiernecita, ¡buah! Es que esto es para no parar. Un plato, una receta que, como decíamos al principio, una receta de chuparte los dedos. Y como no, vamos a empezar por la patata. Yo tengo aquí 4 patatas tamaño grande, como estáis viendo, y las tengo muy bien lavadas porque en esta receta vamos a utilizar la piel, la vamos a comer. Cuando ya la patata la tenemos bien lavada, la vamos a pinchar, o con un cuchillo como me acabáis de ver, o con un pincho. Para mí la manera más cómoda es con el cuchillo. Vamos a pinchar la patata por la parte de arriba, también lo vamos a hacer por los laterales y por la parte de abajo. Esto nos va a resultar luego más fácil cuando la tengamos que hornear, se nos hornearán mucho más rápidas. Una vez ya las tenemos, ahora a continuación vamos a añadir sal por encima. Y no tengáis miedo en añadir sal porque como la patata, como veis, es bastante grande, no va a quedar salada. Entonces añadimos sal, pimienta negra y un chorrito de aceite a cada una de las patatas. Frotamos bien la patata por todos los lados para que se impregne de aceite y de sabor. Volvemos a añadirle nada, muy poquito, por encima de nuevo pimienta. Y esta parte la tenemos lista. Ahora a continuación vamos a colocar la patata en una bandeja apta para horno. Colocamos nuestra patata y ahora nos la llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora, según el tipo de horno que tengamos en casa, ya que cada horno es un mundo. Vamos controlando. Mirad, las nuestras en total han estado la hora, pero ahora para saber si las tenemos hechas, pinchamos y vemos que el cuchillo entra fácilmente y sale igual, también muy fácil. Pues esta patata la tendríamos, si vemos que el cuchillo ha costado entrar y ha costado salir, la vamos a dejar en el horno unos minutitos más. A continuación, cuando ya la hemos dejado templar un poquito la patata para poder manipularla, vamos a cortarla a la mitad, así como me estáis viendo en la imagen. A lo largo cortamos a la mitad y dividimos la patata en dos. A ver, quito de aquí que se ha quedado la piel ahora. Quito esto también de la patata que no nos vale. Es que todavía quema y me estoy quemando. Ahora. Y ahora para vaciarla lo podemos hacer o con un sacabolas o con una cuchara, ya como más cómodo os resulte. Yo lo voy a hacer con el sacabolas. Vamos a ir vaciando todas las patatas. Y una vez ya las tenemos, ahora a continuación vamos a pintarlas de aceite de oliva o de mantequilla. Yo por ejemplo he elegido aceite de oliva. Pintamos bien por dentro cada una de las mitades de la patata. Y ahora a continuación vamos a añadir un poquito de sal a cada una de ellas.
un poquito de pimienta negra molida y otra parte que tenemos reservamos. A continuación, con lo que hemos sacado de la patata, le vamos a añadir de nuevo un poquito de sal, un poquito de nuevo de pimienta negra molida, y aquí tengo mantequilla. La mantequilla la vamos a añadir un poquito al gusto nuestro. Yo, por ejemplo, voy a añadir 5 medias cucharadas, así como me estáis viendo. 2, 3, 4 y 5. Con esto para mí es suficiente. Si a vosotros os gusta más el sabor de la mantequilla, añadirle un poquito más porque se puede. Aplastamos bien la patata hasta formar un puré y cuando ya lo tenemos, reservamos. A continuación vamos a colocar una sartén al fuego y le vamos a añadir aproximadamente como una cucharada más o menos de aceite de oliva. Vamos a dejar que el aceite coja temperatura y una vez el aceite ya nos ha cogido temperatura, vamos a añadirle una cebolla. La he cortado en trocitos muy chiquititos para que luego cuando la añadamos a la patata no se nos note. Añadimos sal para que la cebolla suelte antes su agua y la vamos a pochar ligeramente. Y una vez ya vemos que la cebolla la tenemos ligeramente pochada, porque no necesita mucho, porque luego se nos va a terminar de hacer en el horno, vamos a añadir 250 gramos de bacon. Ahí lo añadimos todo, lo he cortado en trocitos pequeños. Mezclamos un poquito y con un par de minutos lo tenemos listo. Nada, lo hemos tenido lo más mínimo, como habéis comprobado, y ahora a continuación lo voy a pasar a otro recipiente porque seguimos con la receta. A continuación, en un bol vamos a añadir la patata que habíamos formado puré con ella. Ahí. El bacon y la cebolla. Y 150 gramos de queso rallado. El queso, el que más os gusta a vosotros. Yo esta vez estoy utilizando un queso mozzarella. Y 300 gramos de queso crema. Mezclamos muy bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos. Y ahora a continuación comenzamos a rellenar nuestras patatas. De primeras vamos a hacer un poquito de presión, así como me estáis viendo, para que quede la patata rellena por completo por todos los lados. Ahí rellenamos y una vez ya las tenemos rellenadas, ahora a continuación añadimos queso rallado de nuevo por encima. El queso, el que más os gusta a vosotros. Yo, por ejemplo, esta vez estoy utilizando un queso manchego. Añadimos bien de queso y ahora ya van para el horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos hasta dejar gratinado el queso y dejarle a nuestro gusto. Mirad, el nuestro en total ha estado 10 minutos. Con 10 minutos lo ha sido suficiente y queda un bocado de una patata que no os podéis perder.
Y yo tengo aquí 4 patatas de tamaño más bien grandes. Las vamos a pinchar por ambos lados. ¿Y para qué vamos a hacer este paso? Para que cuando las llevemos al horno se horneen todos los lados al mismo tiempo. Vamos a hacer el mismo paso con todas las patatas. Y una vez ya las tenemos, vamos a añadir a cada una de ellas por ambos lados sal. Y como siempre os digo, a nuestro gusto. Repetimos el mismo paso, le doy la vuelta. Añadimos sal de nuevo. Y vamos a hacer lo mismo con la pimienta. Una vez ya las tenemos, las vamos a colocar en una bandeja apta para horno. Le añadimos un poquito de aceite de oliva a cada una de ellas por encima. Y cuando ya las tenemos, nos las llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora. Va a depender según el tamaño de nuestra patata. Y mientras que las patatas las tenemos en el horno, vamos a preparar la crema agria, que esta crema la estuvimos preparando en el vídeo anterior. Abajo en la cajita de información os dejo el enlace para que veáis cómo la hemos preparado. Y una vez ya la tenemos, reservamos en la nevera. Y ahora a continuación nos liamos con el relleno. Y vamos a colocar una sartén al fuego, le vamos a añadir una cucharada aproximadamente de aceite de oliva y vamos a dejar que el aceite coja temperatura. Una vez haya cogido temperatura, yo voy a hacer un relleno bien fácil. Voy a utilizar 200 gramos de jamón de york, que no os gusta, perfectamente lo podéis cambiar, o por bacon, o por panceta, o por tocineta, lo que más os guste. Vamos a dorar lo que hayamos elegido. Y una vez ya lo tenemos, vamos a añadir pimentón dulce. En mi caso voy a añadir pimentón de la Vera. Añadimos un poquito. Le damos un par de vueltas ya que el pimentón se quema demasiado rápido. Entonces tiene que ser muy ligero. Apagamos y reservamos. Y una vez las patatas ya hemos comprobado que las tenemos, están tiernas, hemos pinchado y vemos que está tierna por todos los lados, con una cuchara vamos a abrirnos un hueco en el centro de la patata. ¿Cómo? Nada, vamos a ir pinchando tal y como me estáis viendo, vamos a ir aplastando hacia los lados hasta que formemos un hueco en el centro. Para ahora añadir el resto de los ingredientes. Mirad, ¿veis? A lo que me refería, hemos ido aplastando. De los laterales hemos formado un hueco para ahora a continuación rellenar. Vamos a rellenar con queso rallado. El queso, el que más os guste. Yo por ejemplo, el que voy a utilizar es un queso manchego. Vamos a rellenar bien de queso todas nuestras patatas. Y una vez ya las tengamos rellenas, nos las vamos a llevar de nuevo al horno, a 200 grados durante unos 5 a 10 minutos. Nada, lo justo que hayamos visto que el queso se ha fundido. Una vez ya las tenemos, vamos a rellenar con el resto del relleno que habíamos preparado, en mi caso con el jamón de york. A continuación vamos a añadirle o cebolleta o ajo tierno. En mi caso he elegido ajo tierno. A continuación añadimos la crema agria. Y esto es un bocado espectacular. ¿Ya habéis visto qué fácil es? Y de nuevo vamos a añadir un poquito más de relleno. Ahí. Un poquito más de cebolleta o ajo tierno. Y ya la tenemos. ¿Habéis visto qué fácil es preparar esta receta?
Pues no os imagináis el bocado. Un bocado que de verdad no os deberíais de perder. Un bocado que os recomiendo porque está buenísima. Una receta que tanto gusta a pequeños como a mayores, ya me contaréis. Y así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.